Aquí David Páramo. David, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pascal? ¿Cómo estás? Y dice la vocero de la Casa Blanca que esto no daña las relaciones entre México y los Estados Unidos, lo que es una verdad a medias. Vamos a ponernos en dónde están las O cosas. sea, ¿eso qué? ¿Que México vaya a la OMC o...? Sí, que México y Canadá ya han ido a la OMC, que no dañan las relaciones, que no es problema. Yo creo que lo que debemos entender, y hay que hacer ese símil, que imponer aranceles son los tanques nazis cruzando a Polonia. Viene un cambio de paradigma. Entrevisté hace unos momentos a Juan Carlos Baker, al secretario de Comercio Exterior. Dice, el ambiente que había en Europa, porque ellos estaban en París, el secretario Guajardo y él estaban en París en una reunión, el ambiente era eléctrico, estaba todo el mundo muy enojado, muy preocupado, porque es un cambio de paradigma. Eso es la primera bala de una guerra comercial. Estados Unidos decide, porque así lo cree su presidente, que si vuelves a las economías cerradas como se usaba en la década de los 20 del siglo pasado, eso va a beneficiar a los productores de tu país, lo cual es falso. O sea, lo cual es total y absolutamente falso. Si eso fuera cierto, pues economías cerradas como fue la Unión Soviética y todos los países del bloque de la Unión Soviética hubiera sido una maravilla. Incluso ellos hacían algo de libre comercio. La Unión Soviética le compraba a México, le compraba a México, le compraba a Cuba, o sea, nunca una economía cerrada ha funcionado. El discurso suena muy bien, eso ayuda a los acereros y al aluminio, y vamos a ver. Pero provoca, si es que logra... Sube los precios. Claro. Tiende a subir los precios. Y si es que para logra traer de vuelta a las fábricas, que tampoco es seguro, ¿no? Claro. A ver, porque además una fábrica dice, yo voy a hacer un vehículo. ¿Cómo me sale más barato hacerlo? ¿Cómo mi margen de ganancia es más barato? Oye, si el acero y el aluminio tiene un arancel, pues a lo mejor el carro va a salir más caro. Ese es, yo creo que uno de los grandes temas que no se entiende. Que las economías cerradas, que la sustitución de importaciones, que la autosuficiencia alimentaria son economías cerradas. Entonces hay que entender, hay un cambio de paradigma en el mundo. Nosotros tenemos 4 candidatos a la presidencia de la República, 2 están de acuerdo. 2 están de acuerdo con que hay que cerrar la economía. El Bronco abiertamente dijo, tienen razón, nosotros tenemos que hacer lo mismo. López Obrador tiene un discurso como doble, pero está de acuerdo. Cuando en todos sus documentos básicos habla de autosuficiencia alimentaria, de regresar al desarrollo estabilizador, eso es cerrar la economía. La única manera de lograr autosuficiencia alimentaria en el contexto en el que estamos es poniéndole aranceles. Es poniendo aranceles oye, yo no quiero importar ya maíz de los Estados Unidos, entonces vamos a poner un arancel al maíz de los Estados Unidos. Es la misma medida de Trump. O sea, no hay otra manera de lograrlo, ¿eh? No hay otro modo de lograrlo, y eso deteriora a los consumidores. Otros 2 candidatos, Ricardo Anaya y José Antonio Meade, que están a favor del libre comercio. ¿Qué ha hecho el gobierno mexicano en todo este entorno? Que yo creo que es lo que vale la pena destacar. Cuando Donald Trump gana la elección en los Estados Unidos, el gobierno mexicano aplicó 3 acciones básicas. Una es entender que una cosa es lo que grita en el público, otras son los tuitazos, otras son las declaraciones y otra cosa es la negociación. De hecho, se sigue negociando la modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Siguen reunidos los grupos, le bajaron de nivel y hicieron movimientos estratégicos. Perdón, el rumbo ya no es tan claro, ¿no? Pero están sentados en la mesa negociando. No se han roto las negociaciones. Esto es un tema importante, ¿eh? No se han roto las negociaciones. México tiene su posición, Canadá tiene su posición y Estados Unidos la suya. Segunda, el tema de la diversificación de mercados. México fue un factor muy importante para que los miembros del TPP, de esta Alianza del Pacífico, cuando Donald Trump anuncia que saca unilateralmente a los Estados Unidos, muchos de los países, señaladamente Japón, dijeron, pues ya no tiene sentido. Y Canadá y México hicieron una gran labor, porque Canadá y México decían, oye, si a mí me quiere mover el Tratado de Libre Comercio, yo tengo que diversificar mercados. Hicieron una gran labor en convencer a Japón, oye, ¿por qué no hacemos un TPP y le quitamos todas las partes que quería Estados Unidos? Se las quitamos, todas las ventajas que iba a tener Estados Unidos, para que el día que quiera regresar, pues tenga que dar algo. Claro, sí. O sea, decir, oye, yo quiero, porque el costo de regresar, que haya un costo de regresar. Se hizo el TPP, se aceleró la negociación con la Unión Europea. ¿Por qué es relevante acelerar la negociación con la Unión Europea?
porque se le abrió no incluía la parte agropecuaria, donde México es una potencia exportadora. Entonces se abrió todo el capítulo de agropecuario para que los exportadores mexicanos, que no el gobierno, porque el gobierno no exporta, los que exportan son las empresas mexicanas, puedan exportar hacia ahí. En la diversificación se está avanzando, no es el momento, pero se está avanzando para poder tener, ahora sí, un tratado de libre comercio con Brasil y con Argentina. Podrían ser individuales o podría ser uno con los países del sur del continente. Ahora tenemos la preocupación o la necesidad de saber de dónde vamos a traer la carne de cerdo que probablemente ya no podamos traer de Iowa, porque Iowa y otros estados de Estados Unidos, porque va a salir 20% más caro. Ay, mañana en Excelsior, en Dinero trae esa es la segunda nota de importancia, los 11 países de los que se puede traer carne de cerdo. O sea, porque eso es lo importante. Es México, la primera decisión es México hacia dónde va. ¿México va a cerrar su economía o va a abrir o va a mantener la economía abierta? ¿Cómo le están haciendo Japón, China incluso, y la Unión Europea? Entonces, entendiendo eso, oye, ¿dónde puedo traer? Le ponen arancel, le puso México arancel a la carne de cerdo. Que no esté, y esto es muy importante, hay que destacar que México escogió puros productos que no son parte de la canasta básica, donde el daño es menor. Sí. Entonces dices, ¿qué hago? Ok, me va a costar más la carne de cerdo. ¿Qué tanto se consume carne de cerdo y de dónde se puede traer? O sea, son como pasos en una estrategia. En una estrategia. Y dices, oye, sí les tengo que dañar, pero que el daño no sea tanto para mí. Sí. O sea, o por lo menos para los sectores más vulnerables. Para los sectores más vulnerables. El consumo de carne de cerdo es bajo en México. Entonces, tenemos que entender dónde estamos parados y cuál es la estrategia. México dice, nosotros vamos a negociar siempre y cuando tengamos las cosas, vamos a los paneles internacionales. De hecho, ¿te acuerdas que lo habíamos platicado aquí? Que México se iba a pegar a Europa. O sea, que México se iba a mover espejo con Europa. Y es lo que están haciendo. O sea, tú ves la posición de la Secretaría de Economía, se mueven hacia donde se está moviendo Europa. ¿Por qué? Porque es un mercado que acabas de abrir y es un mercado que ellos están mucho más enojados y mucho más preocupados por las consecuencias que pueda traer una guerra. Regresar a esos modelos de economías cerradas que nunca han funcionado, mi querido Pascal. David, muchas gracias. Gracias, buenas noches. Gracias.